plantearlo y desarrollarlo y hacer, pues, digamos, unas clases acompañadas de casos clínicos. Eh, la idea, pues, es que voy a empezar con una clase de osteosíntesis y al final, pues, hacemos un casito, pues, para discutir, pues, de pacientes que hemos visto nosotros y de pacientes tratados, pues, en la clínica. Bueno, entonces voy a empezar con la charla. Buenas tardes. La idea es empezar básicamente con los conceptos básicos de la O, sin pues, ahondar demasiado pues, en ellos. Los conceptos, los cuatro primeros conceptos, los conceptos pues, de la O básicos son cuatro. Voy a enumerarlos pues, y a saltarme pues, la fijación interna, que es donde vamos a meternos pues, con el tema de la osteosíntesis. Inicialmente, pues la reducción anatómica, que es el primer concepto. ¿Qué es la reducción? Pues es la restauración correcta de los fragmentos óseos previos pues a la fractura. Según el lugar de la fractura, depende la calidad que se debe obtener pues en la reducción. Las deformidades que se plantean pues según el tipo de fractura son por traslación, ya sea por un desplazamiento anterior, posterior, lateral o medial, o por un acortamiento o alargamiento pues, de la extremidad, y las deformidades pues, por rotaciones, que podemos tener deformidades con rotación interna, externa, en varo o algo, o una deformidad en flexión o extensión. Acordar pues que como tal, según el sitio donde está la fractura, pues tenemos que mirar parámetros para quedarnos tranquilos con la reducción. En las diáfisis y en las metáfisis a veces con una reducción funcional nos basta. Sin embargo, cuando hablamos de superficies articulares tenemos que estar seguros de que tenemos una reducción anatómica y sobre todo pues que no nos van a quedar como se ve en la imagen, digamos huecos dentro de la articulación o un escalón dentro de la articulación, porque puede producir dolor y artrosis a largo plazo y pues no es el resultado que nosotros queremos con una reducción. Muy importante en el cuidado de las partes blandas. Para algunas fracturas digamos que es mucho más importante que para otras, pero siempre es algo para tener en cuenta. La mayoría de las complicaciones que tienen que ver con fracturas tienen que ver con las partes blandas, sean inflexiones, síndromes compartimentales, hematomas o lesiones pues, neurovasculares, que son muy importantes evaluar pues, al ingreso pues, del paciente. Tener en cuenta pues a la hora de la cirugía, tratar de no desperiostizar absolutamente todo, porque vamos a ver qué parte de la consolidación depende del periósteo. Y como dije, bueno, cobre mayor importancia según dónde esté la fractura. Considerar la necesidad de hacer pues un tratamiento en 2 tiempos, según pues lo requiera el paciente. Para esperar, digamos, las partes blandas y poder después darle un manejo definitivo. Algo que nos habla la O, que nosotros, digamos, coloquialmente decimos que lo perfecto es el enemigo de lo bueno. A veces por buscar una radiografía bonita alargamos innecesariamente cirugías o hacemos, digamos, un poco más de daño o alargamos los abordajes innecesariamente. Y el último concepto pues, que tiene la O con respecto a esto es la movilización temprana y segura del paciente. Siempre en el posoperatorio evaluar pues, cómo está el paciente de dolor, la posibilidad o no de una deambulación o apoyo precoz, la tromboprofilaxis y las complicaciones tempranas en el posquirúrgico. Voy a pasar lentamente o rápidamente por el tema de la consolidación. Como ustedes saben, hay una consolidación primaria que se logra con una estabilidad absoluta y una consolidación secundaria que se da por una estabilidad relativa. Sabemos pues ya todos que la consolidación secundaria se nos da pues debido pues a la formación de un callo óseo muy dada pues por el periósteo y que se nos da cuando tenemos cierto tipo de movimiento en el sitio fracturario y que al final nos va a llevar a una remodelación ósea y nos va a llegar pues básicamente al mismo punto, pero por vías diferentes. Y la consolidación primaria que tenemos cuando tenemos una fractura
completamente estable con una compresión entre los fragmentos y se dice que la distancia pues es menor a 1 milímetro entre ellos. En esta no hay formación de callo óseo y pues los ostiones básicamente pasan entre los dos fragmentos de la fractura, como se ve pues en la imagen. ¿Podemos influenciar el tipo de consolidación? Sí, por supuesto, debido pues al tipo de fijación que le demos nosotros a la fractura. Podemos llegar a tener una consolidación pues primaria dada por el sistema de compresión, ya sea tornillos de compresión interfragmentarias o placas de compresión, o dinámicas a veces pues que usamos los absorbetracción. También tenemos estabilidad relativa, pues que son, digamos, los otros tipos de consolidación, ya sea pues clavos endomedulares, algunas placas puente, tubulores externos cuando hay movilidad, y también cuando usamos los yesos o las inmovilizaciones para hacer digamos, el tratamiento. Bueno, en cuanto a fijación y osteosíntesis, voy a empezar a hablar un poco de cada osteosíntesis que nosotros tenemos. El más fundamental de todos son los tornillos. Los tornillos son un dispositivo que traduce pues el movimiento rotacional que le damos al dispositivo en un movimiento traslacional o lineal. El tornillo pues se compone de estas partes, una cabeza, un vástago, la rosca y la punta. En cuanto a la cabeza, nosotros tenemos diferentes tipos de cabeza. Básicamente tenemos pues el diferente tipo de empalme que se usa y las cabezas que pueden ser bloqueadas o no bloqueadas, con una construcción semicircular que vamos a ver que tiene una finalidad, o una construcción básicamente con una rosca propia que empata, digamos, o que se enrosca en las placas bloqueadas. Las roscas, tenemos una rosca que son de esponjosa, de cortical. Un paso de rosca es básicamente la distancia que hay entre una rosca y la otra. Entre más pequeño, digamos, entre más pequeño se afianza un poco mejor al hueso, y los tornillos que son de cortical, vamos a ver que tiene un paso de rosca más pequeño que los de esponjosa, pues porque necesitamos afianzarnos en un pedazo, digamos, más corto o más pequeño, que son las dos corticales que necesitamos. Y tenemos los de rosca parcial o rosca completa. Los de rosca parcial nos pueden ayudar a hacer un efecto de compresión dependiendo del sitio de la fractura. En cuanto al vástago, pues tenemos variaciones del diámetro, de la longitud, y tenemos pues tornillos que son canulados o compactos. Digamos, los compactos pues sabemos qué es, y los canulados pues normalmente lo usamos con una guía que usamos para, digamos, fijar la fractura y después hacer la osteosíntesis definitiva con el tornillo canulado. Estos son los diámetros que más usamos. Digamos que ahí faltan algunos tornillos, pero bueno, tornillos hay un montón, pero los que más usamos pues son los de 2, 2,7, 3,5 y 4,5. Esto es como una regla general más o menos de cómo, digamos, los diámetros de los tornillos que nosotros usamos. Los de 1,5 hasta básicamente 2,5 son tornillos para minifragmentos, para falanges y metacarpianos. 3,5 cúbito, radio, húmero, peroné, clavícula y tibia. Y los de 4,5 también tenemos tibia y básicamente fémur. Tenemos clavos con una rosca para esponjosa para los cóndilos, humerales, y 6,5 para tibiales y femorales. Los tornillos en sí también tienen una rosca que puede variar. La rosca estándar, pues, que es la rosca redondeada, que requiere pues que hagamos, digamos, el agujero por donde va con una mecha, y además de eso necesitamos un macho que le imprima como tal la rosca por donde va a ir el tornillo. Tenemos el autorroscante, que necesitamos básicamente que tengamos un fresado, pero él se encarga de él mismo hacer su propia rosca, o el arto perforante, que básicamente no necesitamos ninguno de los dos. O sea, lo podemos meter directamente. En cuanto a tornillos especiales, tenemos tornillos de anclaje, o lo que nosotros conocemos como arpones. Tenemos los tornillos de doble rosca,
que tienen una rosca, digamos, el paso de rosca es diferente arriba con el de abajo y nos va a producir efecto de compresión, como en este tipo Herbert que vemos ahí. Los tornillos interferenciales que se usan mucho pues en artroscopía, y alguna clase de tornillos como los de HS o los de CS, que tiene una construcción diferente. En cuanto a las placas, rápidamente va a pasar por las placas que tenemos, las placas DSP, que básicamente son placas de compresión dinámica, que pueden tener un perfil también low contact, que voy a explicar ahora. Esta es, digamos, una placa básica. Los tornillos, las cabezas de los tornillos tienen una configuración semicircular. Esto tiene un sentido y es que las placas DSP se hacen para que hagan una construcción en la que si ponemos los tornillos de manera concéntrica se deslicen y produzcan una compresión como se ve en las imágenes. El hecho de haberla colocado de manera excéntrica hace que al apretarlo o al bajar la cabeza del tornillo, esta desplace la placa en sentido, digamos, contrario. Y si tenemos una fijación al otro extremo, nos va a producir una compresión. Esta es, digamos, la configuración que tenemos con respecto a esto. Como les decía, el de la derecha tenemos una configuración excéntrica del tornillo. En ese caso nos produciría, digamos, el efecto de compresión deseado, no en el lado izquierdo. Si lo metemos, digamos, por el centro del orificio, no vamos a conseguir esto. Este es un video pequeño que básicamente muestra lo que estoy diciendo. Pues ahí básicamente se hacen las perforaciones, la rosca, y se coloca de manera concéntrica, y en el momento de apretar el tornillo completamente se hace la compresión entre los dos fragmentos. Y digamos los últimos tornillos que se colocan, que son los de la parte distal, pues digamos que ya no necesitamos hacer compresión y simplemente se fija regularmente la placa. Estas son las fuerzas que se ejercen sobre la placa misma. La placa como tal, para que no presente un fallo, necesita del roce contra el hueso, que se ve manifestado por las rayas rojas. El tornillo hace que se comprima la placa contra el hueso y produzca una fricción que básicamente la va a sostener en su lugar. Por eso es tan importante a veces la parte vascular del periósteo, y por eso es que surgieron algunas respuestas a este daño que se puede ocasionar sobre el periósteo con básicamente las placas de bajo contacto, que es como la que vemos ahí a la izquierda, que tiene un contacto mucho menor sobre la cortical. En cuanto a las placas, también tenemos las placas LSP, que son pues, básicamente las placas bloqueadas que funcionan con los tornillos bloqueados. Básicamente la placa bloqueada no necesita como tal, o no depende del roce de la placa contra el periósteo, sino que es una configuración básicamente como si fuera un tutor externo, pues, pero, o sea, interno al lado del hueso. La placa transmite, digamos, toda la fuerza, o sea, no es en un solo tornillo, sino que toda la placa como tal da una estabilidad que se logra con los tornillos bloqueados. Todo se hace, digamos, como una estabilidad y como una configuración fija, pues. Tenemos placas bloqueadas, pues, para diversos sitios, para la muñeca, para el fémur, para el húmero, para la tibia. Esto es básicamente un resumen de las diferencias entre las placas DSP y LSP. Las DSP producen, como dije, una compresión en el foco, o pueden producir una compresión en el foco. Sin embargo, tienen un mayor riesgo de que presentar un fallo como tal. Dependen de la fricción contra el hueso. Tiene una alta tensión de los tornillos comparadas a la LSP. Y tiene pues se usa con cabeza redondeada los tornillos. La LSP no produce compresión como tal, no se usan para eso. Tiene menor riesgo pues de fallo como tal por pull-out, no producen fricción.
Los tornillos transmiten pues toda la tensión a la placa y pues se usa básicamente con tornillos bloqueados y aporta una estabilidad angular que le da algunas propiedades. Básicamente usamos placas LSP cuando tenemos pacientes con mucha osteoporosis, con mucha conminución o a veces en las articulaciones usamos también, o casi siempre en las articulaciones usamos placas LSP. Con respecto pues a clavos endomadulares, lo usamos básicamente en diáfisis de huesos largos. Los objetivos, como vemos en las imágenes, es primero restaurar la longitud de la extremidad, restaurar básicamente el eje de carga de la extremidad y corregir cualquier defecto o deformidad rotacional. Y pues siempre va a producir una consolidación secundaria. Los clavos endomedulares pues tienen unos cerrajos dinámicos o estáticos. ¿Qué significa cada uno? El dinámico básicamente se usa cuando tenemos fracturas con trazos simples porque permite hacer compresión en el foco de la fractura cuando el paciente empieza a apoyar, cuando se le da carga al paciente. Aporta también estabilidad rotacional el tornillo. Y los estáticos los usamos como un puente básicamente cuando tenemos fracturas muy conminutas que sabemos que no podemos darle apoyo y que básicamente la idea es darle tiempo pues, a que como tal se consolide la fractura sin que nosotros pensemos en, pues como en darle un apoyo que se vaya a transmitir la fuerza pues al foco de la fractura. Estos son, digamos, así a grandes rasgos, pues los bloqueos que tenemos, el dinámico arriba, que digamos hacia arriba y hacia abajo permite el movimiento, y el bloqueo estático. En cuanto a tornillos DCS y DHS, los tornillos DCS pues se usan básicamente en dos tipos, en dos indicaciones, que son para las fracturas del extremo distal del fémur o las fracturas subtrocantéricas, que realmente cayó mucho en desuso para las fracturas subtrocantéricas, y se compone básicamente de un tornillo de compresión con una placa pues que actúa como una neutralización o puede actuar también como un principio de puente que voy a explicar más adelante, como vemos pues en la imagen. Y tenemos también los sistemas de DHS, que son básicamente usados para fracturas laterales de cadera o fracturas basicervicales, que básicamente son tornillos que son dinámicos, que en el momento en que el paciente también le dé apoyo, como tenemos un tornillo dinámico, se va a empezar a producir compresión en el sitio de la fractura. También muy usados pues por todos son los clavos de Steinmann o las clavijas de Kirchner y los tornillos pues Chance un poco menos. La diferencia básicamente de un Kirchner y un Steinmann es el diámetro, o sea, a partir de, o sea, hasta los 2.5 decimos que tenemos clavijas de Kirchner, a partir de los 3 milímetros de diámetro pues se llaman Steinmann, básicamente la diferencia. Y los tornillos de Chance son usados sobre todo pues en sistemas de fijación externa. Podemos tener para cortical o para esponjosa y pues son como tal siempre autorroscantes o autoperforantes. En cuanto a los tutores externos, básicamente se usan para manejo de partes blandas. Cuando tenemos pacientes politraumatizados en el que no podemos, digamos, hacer una fijación pues inmediata, paciente intubado que tiene muchas patologías, pero que necesitamos sí o sí fijar la fractura por riesgo de vascular, hemodinámico. También para manejo de pacientes con infecciones después de un debridamiento extenso que puede también requerir debridar hueso, colocamos un tutor externo. O también lo usamos como alargamiento de extremidades para cirugías de corrección. Los 4 principales tutores que se describen son los modulares, los híbridos, los de anillos y el de monotubo. Los tutores externos modulares, que en algunos les llaman tipo AO, pueden ser aplicados en cualquier parte del cuerpo. Pueden usarse también pues, transarticulares para fracturas pues, cercanas a la articulación. Pueden ser colocados básicamente en casi cualquier parte del cuerpo.
son los que tenemos, digamos, más experiencia, los que conocemos un poco más. Los tutores externos o los tutores híbridos, pues son la combinación de un tutor con un anillo o medio anillo con un sistema, digamos, de barras, y se usan sobre todo en fracturas periarticulares que con gran compromiso, pues, de tejidos blandos. Los tutores externos, que básicamente el principal exponente es el anillo, el del Ísaro, que es ideal pues para fracturas con efectos rotacionales, o que también se usa como tratamiento pues para el acortamiento de extremidades. Y algunos que se llaman, digamos, monotubo, con una marca comercial Orthofix, que se usan, pues, que también se puede usar para el acortamiento de extremidades o para efectos rotacionales. Que también se pueden usar, digamos, en pequeñas articulaciones como los metacarpianos, pues, y los dedos. Eh, Hablando un poco pues de los principios biomecánicos, ya que digamos vimos las cosas principales que competen a la osteosíntesis, tenemos el principio biomecánico de compresión, que es el principio digamos esencial que nosotros manejamos en casi cualquier osteosíntesis. Y básicamente lo que logramos o lo que queremos lograr es el aumento de la fricción entre los fragmentos de una fractura, logrando una estabilidad absoluta y una consolidación primaria, idealmente pues obviamente que no se forme callo óseo. Y lo que nada conocemos nosotros pues son las placas de compresión dinámica o los tornillos interfragmentarios o colocados con técnica de compresión interfragmentaria. Esto es, digamos, la forma que describe la O de usar pues un tornillo de compresión interfragmentaria, que es básicamente usando una mecha, inicialmente para hacer el agujero de manera perpendicular al hueso y después guiarlo para que quede perpendicular pues, al trazo fracturario. Usar un agujero más grande, digamos, en la cortical inicial y más pequeño, digamos, que tenga el diámetro de la rosca para el distal. Cuando nosotros hacemos esto, logramos pues compresión del sitio de la fractura, y la idea pues es básicamente que quede en esta configuración, como se ve pues en la última imagen, que sean transversales pues al sitio de la fractura y que básicamente a veces se necesita también otro sistema para darle estabilidad en otros planos. Esta otra osteosíntesis o este otro principio que necesitamos a veces cuando es insuficiente poner solamente un tornillo de compresión interfragmentaria, se llama pues un principio de neutralización o de protección. Como vemos pues en la imagen tenemos un tornillo, digamos que no está adosado a la placa, que es un tornillo que está haciendo en ese caso compresión interfragmentaria, y tenemos una placa que se puso además que es una placa digamos, de neutralización o de protección, que básicamente va a evitar que las fuerzas, digamos, rotacionales, otro tipo de fuerzas diferentes, nos vayan a llevar a un fallo de la osteosíntesis con el tornillo de compresión interfragmentaria, un tornillo que le está dando compresión. Hay estudios básicamente que muestran cómo simplemente el hecho de poner un tornillo de compresión interfragmentaria nos reduce muchísimo la tensión con la placa y nos puede llevar a evitar básicamente que tengamos fallos con el material de osteosíntesis. En general lo que dicen pues con respecto a la compresión es que, o pues como se debe usar la compresión, es que usamos tornillos de compresión interfragmentaria cuando tenemos trazos oblicuos que lo permitan, o usamos placas de compresión dinámica cuando tenemos un trazo completamente transverso. Siguiendo con los principios biomecánicos, tenemos el principio biomecánico del tirante, que se utiliza pues básicamente en superficies convexas con un hueso pues con una fractura transversa. El ejemplo digamos que siempre se da es la rótula. Se logra pues una estabilidad absoluta dinámica en la mayoría de las veces sin formación de callo óseo, y lo que hace es básicamente convertir las fuerzas de distracción en fuerzas de compresión mediante el sistema. Y acá vemos pues básicamente cómo las fuerzas de distracción
llevan a producir pues por el sistema una compresión, digamos, en el foco de fractura. No solamente pues los sistemas absorbe-tracción funcionan con este principio biomecánico, sino que también las placas lo pueden hacer, como por ejemplo en el fémur, que tenemos, digamos, un eje de carga diferente a la diáfisis. Por lo tanto, si ponemos una placa en la parte, en la cortical lateral del fémur, nos va a hacer un sistema de tirante porque nos va a producir compresión en el sitio de la fractura. Acá tenemos un caso, pues básicamente con una mujer que tuvo una caída de propia altura, paciente de 36 años de RT, que se presenta con esta radiografía. Pues que tenemos una fractura transversa de la rótula muy desplazada y que a la que se le decidió básicamente dar un tratamiento con un sistema de absorbe-tracción con clavijas de 2,5 que básicamente se logró pues con la reducción. Tenemos otro principio biomecánico que es el principio de sostén. El principio de sostén básicamente lo que nos hace es que nos ayuda a soportar la carga que tenga el hueso cuando el hueso es insuficiente por sí solo. Por ejemplo, en los casos de hundimiento pues, en los platillos tibiales o en casos donde tenemos una conminución severa pues, de alguna extremidad. En ese caso, los tornillos canulados que se ponen, digamos, debajo del platillo, de los platillos tibiales son los que están haciendo, digamos, el principio biomecánico de sostén, porque serían insuficientes solamente con una reducción sin fijarlos con esto. O, como les dije, cuando tenemos un defecto o cuando tenemos una conminución muy grande, que básicamente todas las fuerzas las está soportando el implante, en ese caso también lo consideramos como un sostén, un principio de sostén. El principio también que uno escucha hablar es el de puente, que es básicamente el mismo de sostén, que son como dos caras de la misma moneda. Tenemos un caso de un paciente de 40 años, un paciente masculino de RT, que tuvo una caída pues, de una moto, que se presentó pues, con estas radiografías al ingreso, pues que se nota inmediatamente un hundimiento en el platillo externo bastante grande. Y pues se apreciaba también que tenía también un compromiso de la cortical lateral. Esta fue, digamos, la tomografía con el defecto óseo, con el hundimiento importante. Y se manejó básicamente con tornillos canulados. Se hizo, digamos, se levantó, pues, digamos, la superficie articular del platillo y se colocaron los tornillos canulados para que sirvieran de sostén a la articulación. Y por último, el principio biomecánico del tutor. El principio biomecánico del tutor, pues básicamente es como el que nos hace que se alinee y estabilice un hueso fracturado, llevándolo pues como tal a la posición adecuada, siendo que el hueso, digamos, soporte como tal la carga. Puse ahí, digamos, el signo de la ortopedia, pues porque básicamente es lo que está haciendo el principio del tutor. Digamos que el ejemplo más claro de este principio es cuando se usan los clavos endomedulares, que cuando son dinamizados, porque en ese caso el hueso como tal está soportando la carga y lo que hace el clavo es guiar un hueso, digamos, con el otro, o pues un fragmento con el otro, soportando la carga, el mismo hueso. En este caso, una mujer de 40 años de RT que tuvo un accidente en vía pública, con estas radiografías de ingreso, pues con una fractura de tibia y peroné diafisaria transversa, que pues se manejó básicamente con un clavo endomedular acerrojado dinámico. Que estas fueron las radiografías del posoperatorio.
Bien. Bueno, esa básicamente era la charla que les quería dar, pues, eh, con los principios, pues, y las síntesis. eh, pues, si tienen alguna pregunta o algún comentario, todo Un bien. poco desordenado. ¿Cuáles son los 4 principios entonces? Los 4 principios son de la o los biomecánicos. No, no los lea, decímelo. Bueno, el principio de compresión, el principio de neutralización, el principio del tutor y el principio de sostén. No. Fijación estable, reducción anatómica. No, los principios de partes la blandas, pensé que pues pregunto, los principios movilidad biomecánicos. precoz. Movilidad precoz. Claro. Sí, no, pero, o sea, Bien. eso fue lo que dije al principio de la charla, reducción anatómica, cuidado de partes blandas, movilización temprana y la fijación interna, pues que es básicamente lo que quería mostrar con la charla. ¿Tiene alguna pregunta de algo? A Silverio, que es el que más nuevito está. ¿Vos, Silverio, tenés alguna duda? Y la verdad que tengo varias, pero Empezar por alguna. creo que lo que más me cuesta de ver es que a veces, por ejemplo, ahora tenemos una fractura de fémur trapeziaria, Gustilo 1, ¿no? Y se decidió de movida poner un clavo endomedular, y acá estaba viendo que hay maneras de hacer con una placa, digamos, aproximar la fractura, digamos, ¿no? ¿Y cuál es el real criterio de decir, bueno, prefiero un clavo endomedular a la placa? En realidad eso no me queda bien claro. Bien, o sea, hay diferentes opciones de manejar una fractura. O sea, no solamente pues uno podría casarse con un método de fijación. El clavo, digamos, es una buena opción porque nos permite hacer la reducción de la fractura sin lograr o sin producir, digamos, tanto daño, tanta exposición, pues, en partes blandas. Pero sí, claro, digamos que la fractura podría ser tratada con una placa y probablemente andaría bien, pero Hay otra cosa importante, Pino, que es el principio de dinamización del clavo endomedular, lo que produce, al ser dinámico, es compresión. que haya una fricción ósea, y esto aumenta la vascularización, ¿no? Y eso ayuda a que haya una consolidación ósea más temprana y el paciente pueda pisar más temprano también. Y depende de cada caso, Silver, cada caso es muy distinto, pero como vos dices, los principios generales y demás, para escoger clavo o para escoger placa, para empezar, ¿no? Porque cada caso es distinto. Fíjate en el trazo de fractura, un trazo de fractura transverso en un hueso largo, diaficiario, que es menor de 30 grados, eso ya lo define como transverso, ahí ya puedes estar pensando en un clavo endomedular. Y si es mayor de 30 grados la angulación, ya es un trazo oblicuo, lo que le da mayor superficie. Y en mayor superficie puedes utilizar placas, pero obviamente depende de cada fractura. Lo que te digo es como un principio muy básico como para escoger entre clavo o placa, pero depende de cada hueso, cada mecanismo, de cada exposición, pero por ahí va la idea. Perfecto, entiendo. Y Con respecto, Todo depende de... Perdón. Sí, sigue hablando, discúlpame. Disculpe, no, doctor. usted. El tema es el siguiente, o sea, hoy en día cualquier fractura diafisaria de huesos largos, el tratamiento del gol estándar es el tratamiento con clavos endomedulares. ¿Por qué se trata con clavos endomedulares, no con una placa? Porque primero el procedimiento quirúrgico es mucho menos invasivo, el posoperatorio inmediato es mucho más rápido. Vos a un paciente que le pones una placa tenés que hacer un tajo de 20 centímetros de acuerdo al tamaño de la placa,
porque poner una placa puente en un fémur, salvo escasas indicaciones, no tiene indicación. Entonces, si vos pones un clavo endomedular, es un tajo de 10 centímetros y lo reducís sin nada, y el paciente en un mes está pisando, porque es un clavo dinámico, en el cual, sistema dinámico en el cual con la carga ayudas a que se pegue más rápido. Prácticamente hoy en día las placas están prohibidas en cuanto al tratamiento de las fracturas de los huesos diafisarios, de miembro inferior estoy hablando, no tanto de tibia como de fémur. Pero así que cada vez se ponen más clavos, aún en fracturas cada vez más distales. Vas a ver mañana, si vas a estar en quirófano, Miguel va a operar un caso, no lo conozco, pero me comentó, en el cual la fractura es muy baja y sin embargo se sigue utilizando mucho clavo endomedular. ¿Por qué? Porque el postoperatorio es distinto, el tiempo de apoyo es mucho más precoz, el daño de las partes blandas es mucho menor y eso hace que el resultado a largo plazo sea mucho mayor. Claro, la estabilidad también... Prácticamente no tienen indicación, salvo para control del daño. Hoy en día el tutor externo se utiliza básicamente cuando en politraumatizados, cuando uno tiene que hacer un tratamiento previo por lesiones de partes blandas o por estado general de paciente con traumatismo craneoencefálico, traumatismos cervicales, que puede ser un tutor para, más que nada, para control del daño, hasta realizar, digamos, el tratamiento definitivo. Es decir, los tutores que han perdido un poco. Hubo una época en la cual le poníamos tutores a todo lo que venía. Pero eso ya hoy prácticamente los tutores están solamente limitados, te diría, a control del daño, sobre todo fracturas expuestas graves, o en politraumatizado, que tiene supuestamente dos fracturas, dos fémures. Entonces, vos para ese paciente estabilizarlo, lo mismo que una pelvis, le pones un tutor para estabilizar la pelvis para que controlar el daño. Ese es más o menos el concepto, pero en fracturas diafisarias, prácticamente hoy en día no hay ninguna duda que el gol estándar es el clavo endomedular. Ahora también convengamos que todo depende del lugar donde vos te manejes. Porque vos para colocar un tutor, un clavo endomedular, tenés que tener un intensificador de imágenes. Y hay muchos lugares que no cuentan con su método. Entonces ahí cambiaría ya una indicación. Si vos me preguntás, si estás en un centro en el cual tenés un intensificador de imágenes, yo creo que hoy en día todas las fracturas de fisales tienen que hacer con un clavo endomedular. Perfecto. Vos pensás en el caso que vos dijiste, el fémur este que tenemos internado, aplicarlo en los 4 principios. La reducción la lográs en quirófano. El clavo también te ayuda. Ya te da la estabilidad. En este caso el clavo está dentro de lo que es la estabilidad relativa, pero te permite una rehabilitación mucho más pronta que una placa, y la protección de las partes blandas, nada que ver el abordaje que haces cuando haces un clavo, que el abordaje gigante tienes que hacer cuando le pones la placa. Tal cual. Y por último le das carga mucho más rápida, porque una placa, si no tiene callo, no lo podés mandar a pisar. Y un clavo, antes del callo lo podés mandar a pisar, incluso ayuda muchas veces a que consolide. ¿Es por el peso de la carga que ayuda a consolide? Claro. Claro, Obvio. pensá que el hueso es un tejido conectivo especializado que lo mejor que hace es soportar peso, o sea, soportar carga. Entonces, se está guiando el clavo endomedular y el foco fracturario está, digamos, soportando la compresión y es un estímulo a que consolide. Por eso también la configuración de los tornillos, cambiando ahora, volviendo a las placas, siempre el tornillo, el de compresión interfragmentaria, siempre es el más importante y el que más fuerza hace. Como mostró ahí en el tobillo, toda la placa, lo que está por fuera, en realidad, toda esa placa que es más grande, tiene más tornillos, lo que hace ayuda al tornillo que está solito apretando, es el más importante. Perfecto. El clavo endomedular va por el eje anatómico del hueso, ¿entendés? O sea, está dentro del eje, está dentro de la diáfisis del hueso, Perfecto. con lo cual la carga no hay problema, no tenés ningún tipo de problema. Vos una placa es lateral respecto a la carga, entonces es distinto el apoyo. Claro. Vos a un clavo endomedular le podés dar, si el paciente se la banca, le puede dar carga inmediata si la fractura es estable, ¿no? Estamos hablando de fracturas que están estables, por supuesto. El paciente, si el tipo se la banca, a la semana 10 días puede estar pisando. Perfecto. Y eso ayuda a la consolidación de la fractura. Una pregunta. Con respecto a eso que hablaron en un momento de la compresión interfragmentaria, con el tornillo había un gráfico con la izquierda, el tornillo solo, con la placa arriba, o sobre la placa era, a través de la placa, la compresión interfragmentaria. No, el tornillo interfragmentario siempre va transversal al foco de fractura, siempre. O sea, eso es un tornillo interfragmentario.
Teóricamente, si un trazo oblicuo vos tenés que ponerlo 90 grados, en teoría, no siempre ocurre, ¿sí, ¿no es cierto? Pero el tornillo interfragmentario siempre va perpendicular al eje de la fractura. Entonces ahí pones, eso comprime el foco de fractura y la placa después te neutraliza el resto del hueso, cuando vos pones la placa con otros tornillos. Por lo general está por fuera. Que había una imagen que era a través de la placa. No, yo lo que vi no vi eso, no, me parece que no. Sí, se puede hacer a través de la placa, es lo mismo. Tenés que posicionar la oblicua al tornillo, justamente, en el orificio del tornillo. Pero es más No, difícil. porque por lo general el trazo de fractura no es así, no. Estás equivocado. Vos fijate que nosotros ponemos tornillos. Cuando Sí, ponemos obvio, un peroné, pero el tornillo, el trazo de fractura, por eso te digo, el tornillo interfragmentario, el concepto que tiene que dar es este. El tornillo interfragmentario tiene que ir perpendicular al foco de fractura. ¿Está? En función de eso, después vos ves. Si el trazo de fractura en el plano anterolateral, vos podés ponerlo como si fuera por el lado lateral, bueno, ahí sí podés ponerlo por la placa. Nosotros siempre ponemos la placa en el lado lateral del peroné. Siempre la ponemos en el lado lateral, salvo algunos casos, como el otro día cuando operamos el caso que operamos con Germán, de pilón tibial, que tenía de la tibia distal, que tenía le pusimos una placa por atrás, y en ese caso pusimos una placa en la cara posterior del peroné. Lo habitual es que se ponga en la cara lateral. Y el trazo, por lo general, vos lo inmovilizás con un tornillo antero-posterior, porque el trazo está en ese plano. Entonces queda por fuera. La gran mayoría, el tornillo interfragmentario, de las veces te queda por fuera de la placa. Salvo que vos le pongas la placa en la cara anterior de la tibia. Del peroné, perdón. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Sí, obvio, sí. O sea, esa imagen, esa regla no podría ser no se podría cumplir, porque es verdad, el trazo te puede quedar del otro lado y la placa vos siempre la ponemos nosotros, lo hacemos laterales, ¿verdad? Claro, pero el tornillo interfragmentario lo puedes poner igual. La placa después la pones, no importa. Se puede, y viste, hay que también ver el trazo, la oblicuidad del trazo, porque eso también, en base a eso es más fácil colocar o no un tornillo interfragmentario, depende de la oblicuidad del trazo. A veces el trazo es apenitas oblicuo y no te da para poner un tornillo interfragmentario de la forma que hay que hacerlo. ¿Miguel? Bien. No iba a decir nada. ¿Germán? Fíjate que un caso, bueno, pero un tornillo es dinámico. El DHS, como mostraron ahí, va perpendicular a la fractura, pero bueno, no es una compresión dinámica. Bueno, ese es otro principio. Claro. Es otro principio, por eso lo comprime. Eso lo que hace es un tornillo deslizante. Lo que hace es que cuando trabaja el sistema dinámico, la fractura se colapsa y se va comprimiendo. También es un sistema de relativa estabilidad, no es una estabilidad absoluta el tornillo del DHS. Por eso se llama Dynamic Hip Screw, es un tornillo dinámico y trabaja de forma dinámica, no es un tornillo de estabilidad absoluta. Bueno, pero Héctor, quédate con eso, con el tornillo, el de compresión, es el más importante, al menos el que ves con nosotros cuando hacemos los tobillos, ese es el más importante, la placa acompaña todo lo otro. Perfecto. Yo me quedé con la técnica que hacemos nosotros, que bueno, la vi en los tobillos, en los peronés, pero me llamó la atención ese gráfico que estaba de un lado la técnica nuestra y de otro coincidio, pero me pasó esa discusión en la cabeza. Depende del trazo de fractura. Vos tenés este concepto, Héctor. Depende de dónde está el trazo de fractura, vos pones el tornillo interfragmentario y la placa después la apoyás. Pero todo depende de dónde está el trazo o sea, el trazado de fractura. La orientación del trazo de fractura. Perfecto, sí. Ya van a hacer, si alguna vez cuando hagan el curso AO, hay un curso AO que es muy lindo, que bueno, ahora se estudió todo esto, pero bueno, había un curso AO básico que te enseñaba con eso. Y al principio, lo primero que te enseñaban, cuando vos operás una fractura de peroné, y yo lo dije a ustedes, chicos, varias veces cuando han operado, lo primero que hay que colocar es el tornillo interfragmentario. Y después apoya la placa. Por ahí empieza la placa, la cirugía, digamos. Y con el principio que dijo Juan, que es la cortical más proximal, hacerla una mecha más grande para que comprima cuando vos pones el tornillo. Para que el tornillo en realidad sea compresivo. El famoso canal liso, canal de rosca. Exactamente, sí señor. Bueno, ¿tenían un caso? ¿Julio se durmió? ¿Julio?
Silverio, ¿tenías algo? Sí, ahí voy. ¿Cómo es? ¿Me escuchan ahí? Sí, compartir. Si Ahora no que te no, deja, te tiene que habilitar Julio. ahora que se me salió la Parejo, pantalla. Silverio. Aguarden que se me salió la pantalla. Ahí está. Héctor, ¿el buzo lo sacaste de una florería o me parece? Ahí pueden ver. Sí, perfecto. Sí, dale. Discreto, chango, ¿no? Para decirse. Yo sé que más de uno lo quiere acá, ¿eh? Más de uno se lo pondría acá. Ah, ¿Sabés quién jamás. Patalano, que es medio maraca, como vos? Patalano se lo pone seguro. Exacto, es para Patalano. ¿Sabés que estás seguro para usar ese buzo? Y bueno, Hay que ser muy macho. no dejan pasar uno ustedes, ¿eh? No, no, no. Yo sabía que en algún momento, pero bueno, ya lo blanqueé. Ahora salgo a la calle. Metele, Silverio, vale, así me dejan de. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silverio González Cacheiro. Soy el residente de primer año y en mi primera presentación me toca un caso de miembro inferior. El caso es el siguiente. Se ve medio raro la pantalla. Al menos yo la veo rara. Se ve con mucho zoom. No sé si el resto también. Bueno, No, está se bien. ve bien. Se ve bien. Sí. Ah, Bien. sí, yo Están, entonces. están las letras grandes nomás. Doc, ¿está con el celular? Sí, tengo el celular. Por ahí hizo zoom sin darse cuenta con los dedos, puede retrasarlo apretando así. Ah, ahí está. Perfecto. Perfecto. Bueno, el apellido es Reisnauer de este paciente. Ariel es el nombre, lo puse así para que no quede registro de quién estamos hablando. Bueno, es un paciente masculino de 31 años, consulta por ART, una caída de andamio de 3 metros de altura. En la consulta, él, en el examen físico, digo, tiene una deformidad en el tercio distal de la pierna derecha, con hematoma, dolor, impotencia funcional y un edema muy marcado. ¿Sí? No me deja pasar de... Ahí está. En la radiografía que se realiza el 3 de septiembre de 2020, se puede apreciar que a la izquierda de su pantalla, una radiografía de frente de la pierna derecha, en donde se observa un trazo fracturario sobre la tibia y sobre el peroné, y a la vez se observa que el trazo fracturario, si le hacemos zoom sobre la misma pantalla, llega hasta lo que sería la parte medial, digamos, de la garganta astragalina sobre el cuerpo de la tibia, lo que correspondería a una fractura de pilón tibial. En el perfil del lado, digamos, derecho de su pantalla, se ve que hay un trazo también aquí que comprendería otro fragmento separado de la fractura inicial y, al parecer, si se observa detrás el peroné, se podría hablar ya de una fractura transversal, digamos, de lo que sería el recorrido en el peroné. El diagnóstico que se hace es una fractura de pilón tibial y peroné derecho. Se decide internación para manejo de partes blandas. Se hace una tracción transesquelética del calcáneo. La pierna en alto, no deambulación. Se realiza una tomografía de tobillo, de pierna, multi-slice, también el 3 de septiembre de 2020, y además, bueno, tromboprofilaxis al decidirse internación e inmovilización. Este es un corte axial de la tomografía que se realiza, donde se ve el borde, en la primera imagen al lado izquierdo de su pantalla, la separación en los 3 fragmentos que genera la fractura del pilón tibial, en un fragmento anteromedial, un fragmento posteromedial y un fragmento medial. Tiene la figura del medio, es un corte más amedial, digamos, de la pierna, donde se puede apreciar la conminución que generó la fractura, y en el último hacia la derecha se observa también parte más superior, digamos, pero siempre en el tercio inferior, más conminución. Lo mismo, tenemos un corte sagital de la tomografía que se realizó el mismo día, para que se pueda apreciar desde este corte sagital
el alcance que tuvo sobre el final de la tibia y la conminución en diferentes proyecciones. Tenemos también la reconstrucción en 3D, digamos, de lo que fue la lesión, desde frente con rotación hasta posterior y en la cara del perfil. ¿Sí? Se puede ver en la tercera imagen la separación del fragmento que se veía hoy en el principio del perfil en la radiografía. El plan terapéutico propuesto se realiza una reducción abierta con fijación interna de la fractura del pilón tibial, más para también fijar la fractura del peroné. Se hizo un abordaje anteromedial de la tibia distal y un abordaje lateral del tobillo derecho. En lo que es el abordaje anteromedial de la tibia distal, se colocó una placa bloqueada de tibia distal con 5 tornillos de cortical de 3,5 milímetros, como había hablado hoy mi compañero Pino, más 4 tornillos bloqueados de 3,5 milímetros, más un tornillo canulado de 3,5 con arandela. Y el abordaje lateral del tobillo derecho se realiza una reducción de peroné con placa DSP, que esta DSP es digamos, la placa de compresión dinámica, con 4 tornillos corticales. Este es el resultado de la cirugía el 9 de septiembre de 2020. Son 6 días posteriores al ingreso del paciente. Se puede observar en la placa del lado izquierdo de su pantalla una radiografía de frente donde se observa la placa puesta sobre la tibia con las ramas corticales que toma 1, 2, 3, 4 y 5 corticales, y la del peroné 4 corticales completas. Se ve una buena colocación, llegan a ambos lados, y en el perfil lo mismo, se ve que el fragmento fracturario tercero... Bueno. Esta se me había borrado la fecha arriba de la presentación. Asumo que cuando la volví a poner es del 8/11, una radiografía control. El paciente parece tener una buena sujeción de lo que fue el trazo fracturario con la placa que se le colocó. También asumo que este tornillo que está aquí, no sé si lo pueden ver ahí, es el tornillo ¿cómo es? Canulado. ¿Cómo? Tornillo canulado con arandela. Perfecto. Bueno, el paciente cursa con buena evolución. Yo no tengo las imágenes para mostrarle cómo ha sido después de la cirugía, pero bueno, ese es el caso que pude encontrar para presentarles en el día de hoy. Bien. ¿Entendiste todo lo que hicimos, Silverio? La verdad que es un caso difícil, pero creo que tengo que repasar mucho más lo que son las técnicas de las placas, el tema de cuántos tornillos se ponen con cuartas corticales, pero creo que es un buen caso para empezar a estudiarlo. Fíjate, cuando un tornillo puede agarrar 1 o 2 corticales. Perfecto. Fíjate, ahí el peroné tiene 4 tornillos, pero está agarrando las 8 corticales. Ya, sí, cierto, uno agarra 2, pues pasan de largo. Claro, pasan ¿sí? de largo acá. Este fue caída de altura, 3 metros, dijiste. 3 metros. ¿Qué otra cosa se puede romper? Se puede quebrar. Y también podría haber tenido una fractura, digamos, en el calcáneo. Bien. Podría haber tenido una fractura si cae, digamos, directamente axial por carga, una fractura en el platillo tibial. Bien. Bien. Y bueno, y ¿Y dónde después más? una caída, ¿no? Una fractura en la columna lumbar. Fractura en acetábulo, si cae con las piernas en extensión. Bien, acordate que no hace falta que caiga a 3 metros. Puede caer mal, pisa medio metro, cae mal y ya se puede fracturar el calcáneo. O sea, ya pensada 1 metro, depende cómo cae, ya se puede fracturar muchas de esas cosas que vos dijiste. Y cuando se caen sentados, siempre la columna. Y acordate, la columna puede quebrarse no solo en un lugar. Sí, en las charnelas, puede sobre todo. En varias partes también. en más de una vértebra. Perfecto. Silverio, si vos tenés una fractura del pilón tibial como esta,
¿Qué es lo que tendría que lograr una reducción anatómica? Pensá que el pilón tibial, ¿qué es el pilón tibial? El pilón tibial es la parte final, digamos, de la tibia donde hace juego con la garganta astragalina, digamos. Una fractura de tibia distal con compromiso articular. Claro, eso, la articulación tibio-astragalina, digamos. Nosotros en este caso lo primero que hicimos fue, como estaba fracturada, en el perfil se ve mejor, la tibia distal, el pilón, digamos. Sí. Fíjate, había una que se vea mejor. A ver, por ahí es el primero. Lo primero que hicimos fue colocar 2 tornillos canulados anteroposteriores para cerrar la articulación. Volvé. Volvé un cachito, ahí. ¿Esta? Esa. Sí, ahí se ve en el perfil. Bien. Porque toda la condición que tiene más arriba, eso es secundario. Lo que tiene que quedar bien anatómico, lo más anatómico posible, es la articulación. Perfecto. Perfecto. Y después reducimos el resto de la tibia. Perfecto. Que se hizo una placa puente, una configuración de placa puente, porque tiene tanta combinación, por eso no se hace más que sostener. Muy bien. ¿Se hizo con técnica MIPO, chicos? Esa no me acuerdo yo. Sí, lo hicimos con técnica MIPO. Lo que pasa es que la cantidad de tornillos... Miguel, contale lo que es una técnica MIPO a este chico. Sí, lo leí, lo estuve leyendo, doctor. ¿Lo leíste? Bueno. Lo leí. Hay un estudio de la Universidad de Valencia que comparaba este tipo de trabajo de la técnica MIPO con otro tipo de reducciones y al parecer es lo mejor que se tiene hoy en día para tratarlo. Lo que tiene la técnica MIPO es que al no seguir los principios de habitualmente cuando hacen una pacientes con una placa común, desperiostizás menos, entonces es menos el daño vascular que le generás vos, porque vos puenteás directamente, nosotros no hacemos nada, lo que se hace es un tajo distal, un tajo proximal, se puentea la placa y va por encima del periósteo, y eso está demostrado, que si uno preserva el periósteo, la consolidación por lo general va a ser mucho más precisa, porque tengan en cuenta que ustedes cuando se colocan la placa, la desperiodización que se genera para poder colocarla es muy amplia, y eso ya corta la circulación perióstica, y es un factor menos de consolidación, solo queda la circulación endóstica para poder consolidar la placa. Entonces, este tipo de técnica MIPO tiene esa ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que te permite a vos entrar, puentear la fractura y no provocás daño vascular desperiostizando todo y sacándole las sensaciones musculares, que son las que realmente dan el aporte circulatorio al hueso. Pero también tiene su contra. Hemos visto hace poquito, estuvimos con los chicos, ya lo habrán visto los últimos recientes que estuvieron ahora, tuvimos que revisionar algunos casos porque nos pasó en 2 casos que al hacer una reducción indirecta, no tocamos nada. Catalán. Claro, ahí está, catalán. Esa chica no pegaba. Cuando la vamos a revisionar, abrimos todo y tenía una interposición muscular dentro del foco fractura. Eso no pega, pero imposible. Entonces, ese es el tema. Ya tuvimos 2 casos que revisionar. Una fractura que habíamos operado con Miguel, ¿te acordás la del fémur? Miguel, que también pasó lo mismo, y la otra fractura catalana. Entonces, pasa a veces que uno reduce y queda introducido el músculo dentro del foco de fractura, con lo cual no pega, ¿no? Pero el daño que se genera desde el punto de vista de la parte blanda también es muy bueno, es muy leve, ¿no? Muy bien. También es cierto que los estudios que estuve leyendo alrededor siempre involucran pocas personas. No es que haya estudios de miles de personas con este tipo de cosas, ¿no? Lo máximo que encontré fueron 39 pacientes, todos hechos con, digamos, con huesos sin patología encima del hueso, y no sé bien de dónde buscar. Si bien busco de la AOT y de otros lugares, yo como... ¿Qué cosa buscar? Encontrar mejores artículos, me parece que como para... Eso tenés que hablar con... Yo te enseño. Enseñale, Nacho. Tenés que ir al journal tenés que ir. Tenés que ir a un journal o a la biblioteca. O al de la American Academy. Al de la American Academy también ahí tenés un montón de... O bien el de Journal of Trauma, ahí tenés casuística de todo tipo. Perfecto, me va a venir bárbaro eso. Y la AO Foundation, Juan. Claro. Sí, también.
Perfecto, Nacho, mil después gracias. contactarlo también con la secretaria científica para que le ayude Sí, también ella te busca. Ella te Sí. busca, por eso te digo. ¿Leticia? Sí, Leticia Exacto, te con busca Leticia. también. Habla con Leticia que ella te puede buscar, tiene mucha experiencia en eso. Muy bien. Igual yo después te enseño a Dale, buscar. muchas gracias. Otra cosa que no dijimos, Silverio, de este tipo de fractura de pilón tibial, fracturas de alta energía, generalmente no se operan muy rápido porque se comprometen las partes blandas cuando son fracturas conminutas como esa que viste. Entonces, muy importante, en este caso lo traccionamos porque aparte del acortamiento estaba sufriendo mucho las partes blandas, tenía muchas lesiones ampollares, y el tema de la tracción, la distracción de los tejidos, mejora mucho la evolución, pero generalmente no se operan antes de la semana. Muy bien, muy bien. Las fracturas metafisarias en particular tienen ese problema, tanto el platillo tibial como la tibia distal hacen lesiones de partes blandas muy severas que a veces, como dice Miguel, te hacen frenar el proceso quirúrgico. Y ahí a veces hay que ir un poquito a veces de indicación en la colocación de un tutor para estabilizar la fractura o bien también la tracción esquelética hasta que mejoren las condiciones de partes blandas. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Julio, Juan? Nada más. No tengo nada más, tenía uno solo, me dijeron. Muy bien. Nos vemos, gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana. Mañana. Nos vemos. Chao, chao, Abrazo, gente. chicos, nos Hasta vemos mañana, mañana. nos vemos tempranito. Hasta mañana, muchas Hasta mañana, gracias. chicos. Muy bueno todo. Mañana juega Turuflores, Héctor. Hasta luego. Muy bien la presentación de miembro superior, Luis.